Bueno, lo que nos toca hoy día es hablar de lo que es sepsis y shock séptico, ¿no? Un poco la actualización que ha habido en estos últimos meses, en el último año, de un tema que es recontra importante, ¿no? Porque es algo que lo van a ver frecuentemente en emergencia, en hospitalización, y es, digamos, común a varias especialidades, ¿no? No solo medicina interna, también cirugía, gineco, pediatría, incluso, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo que es el manejo y detección inicial. Lo que vamos a ver el día de hoy, un poco el problema, lo que es el contexto de la sepsis, definición que ha cambiado, cómo hacemos el diagnóstico que también ha cambiado, biomarcadores que es importante para el seguimiento y también nos ayuda para el diagnóstico, las pautas de manejo, y acá hay un paquete de medidas que ustedes tienen que tener en cuenta en la primera hora de atención, en las primeras horas de atención en el paciente. Como hemos visto a lo largo del curso, yo tengo el diagnóstico, tengo el manejo y tengo objetivos terapéuticos, o sea, qué es lo que voy a conseguir. Eso también ha ido cambiando. Luego, más allá de ese paquete inicial de medidas, hay otro tipo de terapias que también tengo que tener en cuenta que van a ayudar al paciente. Un punto importante es heterogeneidad de fenotipos. Desde el inicio del curso hemos hablado de fenotipos, que son, digamos, subtipos de la misma enfermedad, ¿no? Toda enfermedad se clasifica en ABC, 1, 2, 3, moderado, severo, con el objetivo de ¿qué? De individualizar la terapéutica. Y los protocolos de sepsis desde el inicio han sido todo de lo menos individualizados. O sea, a todos les pusimos fluidos, a todos les damos antibióticos en esa primera hora, a todos le damos vasopresor, o sea, como un, digamos, paquete inicial, independientemente de que el paciente tenga esto en cuenta, ¿no? Y quizás no sea tanto así, vamos a ver eso. Y finalmente las conclusiones. Como les digo, algunas imágenes no van a salir ya. ¿El problema cuál es? El problema que aún no hemos resuelto, ¿no? Bueno, es una condición de impacto mundial y es una patología, una condición prioritaria por la OMS, ya que su frecuencia está íntimamente ligada con la mortalidad, ¿no? Sobre todo mortalidad hospitalaria, la cual se multiplica cuando es un paciente con shock séptico. Es un problema que no solo incluye al paciente hospitalizado, es un problema que también incluye al paciente post-alta. Se reconoce el síndrome post-sepsis, así como hay post-COVID, también hay post-sepsis. Un paciente, ponte de 80 años, sale de una sepsis por una neumonía y sale de alta. ¿Tú crees que la abuelita al día siguiente está caminando tranquilo por la calle? No, sale postrado con escaras, medio secuelado, ¿no? Con depresión, ya. Eso se conoce como síndrome post-sepsis, ¿no? Que también es un problema que trae consigo rehospitalizaciones e incluso mortalidad en el paciente a largo plazo. Otro problema que aún no se ha resuelto es la predicción diagnóstica, ¿no? Más aún porque hay patologías que te pueden mimificar, te pueden imitar lo que es sepsis, ¿no? Porque los signos de respuesta inflamatoria son comunes, por ejemplo, una pancreatitis, un paciente con politraumas, un infarto de miocardio, puede tener también taquicardia, taquipnea, entre otras cosas, ¿no? Y esto es peor todavía en un contexto de recursos limitados como un poco el nuestro, aunque hay peores escenarios, ténganlo por seguro, el impacto va a ser mucho mayor, ¿no? Por eso que también hay la tendencia a usar herramientas diagnósticas o biomarcadores de uso o disponibilidad más común, ¿no? O uso más sencillo, ¿no? Biomarcadores ya no hablamos de interleuquinas, ¿no? Sino estamos buscando, por ejemplo, los índices de amplitud eritrocitaria, el RDW, pero también en sepsis nos está sirviendo el índice de amplitud de monocitos, ¿ya? Así como el RDW me ve el tamaño variable de los eritrocitos, el índice de amplitud de monocitos me ve el tamaño variable de los monocitos, y se ha visto que también puede ser un marcador de inflamación precoz en sepsis. Entonces vamos a ver un poco las definiciones, que es la controversia principal, y todo nace en sepsis 1, que yo ni lo recuerdo, ¿no? Sepsis 1, la sepsis se definía como una respuesta inflamatoria frente a una infección. Y el concepto fundamental, la herramienta fundamental, es el reconocimiento de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIDS, ¿no? Taquicardia, taquipnea, leucocitosis, fiebre, etc., ¿no? Que todo el mundo conoce. El concepto de sepsis era SIDS más un poco infeccioso. Shock séptico era aquel paciente con shock con hipotensión que no respondía a fluidos. Pero acá también había el concepto de sepsis severa.
que era aquel paciente séptico con hipotensión, pero que respondía a fluidos. O sea, antes, hace muchos años, había el concepto de sepsis severa, sepsis con hipotensión, pero que responde a fluidos. El que no responde a fluidos es shock séptico, ¿no? Una sensibilidad alta y una especificidad, eso sí, bastante baja, ¿no? Porque si cualquier paciente agudo en emergencia puede tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Luego salió un consenso que quedó un poquito olvidado, muy poco lo recuerdan, que es sepsis 2, 2001, donde ampliaron los signos y síntomas de respuesta inflamatoria. Era una lista largota, y no quedó claro cuántos criterios deberías tú reunir. Simplemente que deberías tener alguno de esos síntomas, o sea, lo dejaba mucho la interpretación, ¿no? El objetivo de esa lista largota de criterios clínicos y laboratoriales era mejorar el tema de la especificidad, cosa que al final no se consigue. Por eso esto ni lo recuerdan. El gran cambio vino en el 2016, un artículo de Llama, ¿no? Que sacó el concepto sepsis 3. Sepsis 3 lo primero que hace es deshacerse de SIRS, deshacerse del concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que fue mal interpretado por muchos. O sea, algunos pensaron de que eso ya no existía, que ya no debió usar ese concepto, nadie dijo que el concepto de SIRS había muerto, sino que ya no lo estaban usando como diagnóstico de sepsis. Pero un paciente con taquicardia, taquipnea, es una respuesta inflamatoria sistémica, eso no se duda. Pero ya no está usando ese concepto para diagnóstico de sepsis. ¿Qué nos trajo consigo sepsis 3? Eliminaron lo que es sepsis severa. ¿Por qué? Porque la sepsis de por sí es severa. O sea, decir que una sepsis es severa ya no, ¿no es cierto? Como cuando guardas un archivo final 1, o sea, no, es un archivo final y punto, ¿no? Sepsis es severa y punto. Entonces, sepsis y séptico, punto, nada más. ¿Ya? Y acá introdujeron lo que es QuickSOFA, SOFA rápido, una herramienta de rápido uso y sobre todo bastante clínica, de mucha facilidad para uso en entornos con recursos limitados, ¿no es cierto? Podría ser. Y también introdujeron el uso del SOFA. El SOFA es un score más grande que no es exclusivo para sepsis. El SOFA me ve disfunción orgánica en general y lo usan en varias situaciones, ¿no? Así como el Apache 2, por ejemplo, que ustedes no conocían pancreatitis, Apache también se usa en varias situaciones. Lo que queríamos valorar acá era disfunción orgánica, porque el concepto de sepsis se basaba ahora en disfunción orgánica, no solo respuesta inflamatoria secundaria a una infección. Eso fue lo que evolucionó. Entonces, la definición actual de sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal debida a una respuesta desregulada del hospedero secundaria a una infección. El concepto se lee así, pero la secuencia se lee al inverso. La secuencia de los eventos es que primero hay una infección, esta infección me produce una respuesta desregulada que me lleva a disfunción orgánica. Ahora, ¿a qué le llamo yo respuesta desregulada? Lo que pasa de que en el organismo frente a una noxa, un agente infeccioso, voy a producir sustancias inflamatorias y también antiinflamatorias, que unas se exageran más de la cuenta que otras, que finalmente me llevan a lo que es disfunción orgánica, falla orgánica y muerte, ¿no? Esta respuesta inflamatoria exagerada, por ejemplo, es el sustento que les comenté en algunas clases para dar corticoides en algunas infecciones. En algunas infecciones, no en todas, yo dejo corticoides, porque justamente lo que quiero neutralizar es esa respuesta inmune desregulada, exagerada. Finalmente lo que te mata a ti, lo que te mata no es la bacteria, es la respuesta inmune que desencadena esa bacteria. Ahora, tu razonamiento fisiológico me dice, ¿no? Entonces daría corticoides. El tema que puede ser lógico, pero esa lógica a veces, cuando le aplicas según el ensayo clínico, no es tanto así. Entonces hay otros factores que intervienen. Lo que toca los corticoides sí son útiles, pero bajo ciertas circunstancias. Vamos a ver más adelante. Entonces, ya hemos visto el tema del diagnóstico un poco, ¿no? Hemos visto que es un problema que aún no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve este problema todavía, después del 1991, ¿no? Todavía estamos hablando de score, ahora que hay inteligencia artificial, o sea, ¿por qué todavía no se resuelve el tema, no? Porque no hay un estándar. Finalmente, la sepsis es un síndrome clínico con mucha heterogeneidad. Hay muchos pacientes distintos y muchos escenarios diferentes. Entonces no podemos tener una prueba única para un paciente, uno de los problemas. Segundo problema, el dilema del mimetismo, ¿no?
hay condiciones hasta 30% que lo ponemos como sepsis y no son sepsis. Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, una pancreatitis, se me ocurren ahorita, ¿no? Algunas vasculitis, el mismo lupus, ¿no? En cuadros agudos me podrían imitar el cuadro de sepsis. Y lo otro que en realidad es un problema porque es una emergencia a tiempo dependiente, ¿no? Más me tardo en hacer el diagnóstico, más me tardo en iniciar la terapéutica, peor para el paciente. Eso aumenta exponencialmente la mortalidad. ¿No? Son los problemas que tenemos y por qué debemos apurarnos en encontrar una herramienta diagnóstica que mira, que no la tenemos desde 1991. Entonces, ¿qué hemos avanzado, qué hemos retrocedido? Sepsis 3 que nos dejó el QuickSoft. Lo dejó como una herramienta de screening, sencilla, pero certificado en lo que es sensibilidad, ¿no? Los criterios son fáciles, bueno, y un entorno con recursos limitados, excelente, ¿no? Debilidad, baja sensibilidad y puede llevar a su diagnóstico. Actualmente las guías, si bien Sepsis 3 la sacó como la gran cosa, y créanme que al día siguiente de la publicación del artículo de JAMA Sepsis 3, todas las felicitas a QuickSofa, ¿cuánto es el QuickSofa? No sabes, qué mal, ¿no es cierto? Entonces, el problema con los scores en medicina es que cambian. Entonces, yo soy de los que no gasta cerebro en aprender un score, ya sé que va a cambiar. Lo que tengo que hacer es saber que el score existe. Existe y para qué sirve, ¿no? Si quiero calcular, lo saco mi celular y lo calculo, ¿no? O sea, pero tú tienes que saber que el score existe y para qué sirve. Debe ser bien. La recomendación actual es que no deberías usarlo como herramienta única ni como screening para sepsis. También nos dejó Sepsis 3 el SOFA. Y el SOFA sí es un estándar para el diagnóstico de falla orgánica, disfunción orgánica. Y el concepto actual de sepsis, ¿cuál es? Disfunción orgánica. O sea, sí me sirve para disfunción orgánica, el SOFA. Me evalúa 6 sistemas, es cierto que uso un tema laboratorial, no me revela causa y es complejo en crónicos. Un paciente con ERC, por ejemplo, de por sí tiene elevados los niveles de urea creatinina, por ejemplo. Un paciente con EPOC de por sí tiene hipoxemia crónica. Entonces, ¿cómo valoras en esos pacientes la rehabilitación? Ese es un tema también que no se ha resuelto. Es complejo aplicarlo en crónicos, por ejemplo. Entonces, esta sí es una herramienta definitiva para el diagnóstico, porque sepsis es disfunción orgánica y SOFA se usa para la disfunción orgánica. Y también me puede prever mortalidad como dice. Lo que nos dejó entonces, sepsis 3 es 2 puntos de QuickSofa, sepsis probable. Con sepsis probable yo aplicaba SOFA. 2 puntos de SOFA hablaba de sepsis. Y SOFA, mira, tiene tantas variables. PAFI, Glasgow, PAM, vasopresores, gasto urinario, bilirrubina, frecuencia plaquetaria. Esto es lo que nos dejó sepsis 3. Y este es el SOFA, ¿no? Acá he puesto las variables y un acrónimo para que se puedan acordar por COE: cardiovascular, oxígeno, renal, coagulación hepática, cefalopatía. O sea, como les digo, no se gasten acá en aprenderse cuántos puntos tengo, ¿no? Sepan qué cosa pedir, ¿no? Eso sí, sepan qué pedir y ya lo calculo. Pero SOFA sí sirve para diagnóstico de sepsis y para ver disfunción orgánica, pero no es exclusivo de sepsis, puede ser aplicado en otras patologías agudas que van con disfunción orgánica, con diferentes puntos de corte. Es una herramienta que le dé mortalidad, disfunción orgánica en general. ¿Qué nos dejó el último consenso? El último consenso del 2026, hace unos meses creo que salió, ¿no? 2021-2026. NIU2, que tampoco es exclusivo para sepsis, ¿ya? Este aumenta su sensibilidad y especificidad con respecto a QuickSofa. Acá hablamos de tamizaje. QuickSofa era para, digamos, ver la probabilidad de sepsis, ¿no? Y actuar de forma rápida. Hemos visto que no sirve. SOFA ya es lo final, o sea, disfunción orgánica. Yo no voy a esperar que el paciente tenga disfunción orgánica para manejarlo. Yo tengo que tener una herramienta precoz. Y acá es que comenzó a utilizarse NIU2, que valora frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, sistólica, frecuencia cardíaca, estado de conciencia. Y me habla de la probabilidad de deterioro clínico agudo. Probabilidad. ¿Qué tan probable es que yo tengo que tener el diagnóstico previamente, ya imaginarme qué es lo que va a pasar para poderlo manejar? Y se recomienda actualmente por encima del QuickSofa para tamizar. O sea, QuickSofa sí ya la E, ¿no es cierto? Ya. NIU2 es lo que me habla de probabilidad y SOFA es lo que me habla de disfunción orgánica. También que sugiere la última guía, el código sepsis. Sepsis Hub. ¿Qué cosa es el código sepsis? Una junta médica
Estás al pie de la cama del paciente, oye, tendrá sepsis, a ver, que venga el internista, que venga el emergenciólogo, que venga el luz, que venga el infecto, a ver si, yo creo que es el sepsis, una junta médica, es lo que se tiene, ¿no? Junta médica al pie de la cama y valora, sobre todo en aquellos pacientes con difícil diagnóstico, pues, ¿no? Porque a veces son difíciles, ¿ah? Será una embolia pulmonar, será una vasculitis, no sé. Entonces, esto, la decisión médica en conjunto, no de un solo médico, mejora los tiempos, disminuye la mortalidad. Entonces, las actuales guías están a favor de la implementación. Juntas médicas, pero no juntas médicas improvisadas, no pues al quien esté de guardia, oye, tú ves, ¿no? O sea, ya son equipos que ya se conocen en emergencia que van cuando hay un caso difícil, ¿no? Juntas médicas, por encima de esto, ya, este es el New 2, ¿no? Le he puesto con ese crónico SOFPC, ¿ya? Saturación, oxígeno, frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura. Si tienes al menos 5 puntos para arriba, te habla de una probabilidad de periodo clínico agudo, o sea, probabilidad de sepsis. Esto te da probabilidad, ¿ok? Probabilidad. Se los dejo ahí. Entonces tenemos este caso, mira, 80 años, portador de sonda Foley, traído por la zona de conciencia. Al examen, 160 de presión, taquicárdico, bolsa colectora con pigurio, un abuelito confuso en orina y medio encefalopático, ¿no? Encefalopático, con taquicardia. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué le pondría como primer diagnóstico en su historia de emergencia? ¿Y tú? ¿Sí me ponen así de frente? ¿Sí? No. ¿Yo? No. Primer diagnóstico. ¿Y tú? Tiene ITU, ¿no? Pero ITU puede ser una cistitis, puede ser una uretritis. ¿Qué palabra me dice, me revela la severidad del cuadro? Sepsis, ¿no es cierto? Sepsis. ¿Conseguimos que el señor está séptico? ¿Conseguimos que está séptico? Sí, ¿no es cierto? Un abuelito encefalopático con pus en orina, con taquicardia. ¿Alguien duda que está séptico? ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie duda? ¿No? Está séptico, ya. Siguiente pregunta. ¿Han calculado un spot? No sé. ¿Y por qué se está séptico? Entonces, ¿para qué les enseño news? Está séptico. Porque Luego te refuto, está séptico el señor. Porque el diagnóstico es clínico, pues. La guía dice juicio clínico, physician exam, juicio clínico. La sepsis es un síndrome clínico, no hay gol estándar. O sea, mira, después de años de puntajes, score, hemos retrocedido. Ni siquiera si hemos retrocedido, hemos avanzado a lo que los maestros enseñaron. La clínica es lo más importante. Entonces, la guía lo dice, es que es fundamental para el diagnóstico, la clínica. ¿Ya? Pero sobre todo, ¿qué? No cualquier cosa, bueno. O sea, tengo que ver estado de conciencia, gasto urinario y llenado capilar. Eso que en la historia clínica siempre pones mayor o menor de 2 segundos y ni siquiera tú lo mides. Eso es importantísimo, ¿ya? Me habla de perfusión tisular. Es bastante sensible para ver perfusión tisular. Esas 3 cositas, ¿sabes? Estado de conciencia, gasto urinario, llenado capilar. ¿Ya? Y también la guía actual ha vuelto a revitalizar, a revivir, a resucitar lo que es el concepto de CIRES, por encima del Quickson, lo que ustedes ya se conocen. Entonces, no hay una herramienta única para el diagnóstico. Es un diagnóstico clínico, individualizado de cada paciente. No acaba ahí el tema. Actualmente está circulando por ahí el concepto de presepsis. O sea, ¿por qué esperar a que el paciente tenga un inminente estado de disfunción o tenga una disfunción cuando podría diagnosticarla antes y manejarla antes, ¿no? O sea, ya cuando tiene el organismo el encuentro con el patógeno y le produce una disfunción endotelial, inmune, en perfil de población, ya poder diagnosticar. Entonces, en algunos artículos introducen el concepto de presepsis. Sepsis yo ya lo veo con el SOFA, pero la presepsis con el NEWS ya es una alta probabilidad de un mayor desenlace, ¿no? Acá hay que ver algo más precoz. Entonces hay unos marcadores que se están usando actualmente que intentan identificar a aquellos pacientes en riesgo de desarrollar sepsis, ¿no? Por ejemplo, les mencioné el ancho de distribución de los monocitos, ¿no? Entonces ese tiempo entre esa, entre comillas, presepsis y sepsis vendría a ser una ventana de oro para iniciar medidas terapéuticas importantes, ¿no?
Esto es lo que probablemente, no sé, algunos autores mencionan, se mencione o ya se diga o se mencione algo por lo menos en el futuro consenso de sepsis 4, ¿no? Como todo va evolucionando. También desde el 2021, 2016 también nos dieron algunos conceptos, ¿no? Sepsis definitiva, probable, posible, improbable, ¿no? Definitiva es que está recontra confirmado por examen físico, laboratorio, historia clínica, ¿no? Diagnóstico alternativo improbable. Sepsis probable es muy probable con historia clínica, pero todavía está circulando alguna alternativa por ahí. O sea, vamos de mayor a menor. Ahora, ¿por qué nos presentan estos conceptos? Porque según la probabilidad de sepsis, es que yo voy a identificar mis medidas terapéuticas. Según qué tan probable es el diagnóstico, yo voy a apurar más algunas medidas terapéuticas. Con el tema de los biomarcadores se han probado un montón hasta interleuquinas, pero los clásicos biomarcadores como procalcitonina y proteína C activa son bastante sensibles y específicos y me sirven para monitoreo. Incluso la procalcitonina me sirve para poder suspender antibióticos cuando ya está bastante bajo, ¿no es cierto? El ideal pues debería ser sensible, específico, asociado con carga de enfermedad, fácil de realizar. Y el que les estoy mencionando, está entrando ahorita, se menciona bastante, es la amplitud de distribución monocitaria. No de eritrocitos, hablan de monocitos, ¿no? De monocitos. Ese índice se podría obtener fácilmente de un hemograma. Entonces siempre la tendencia a que de laboratorios de uso común podamos nosotros tener índices que nos sirven. Ese es el objetivo. Ya. Pautas de manejo. El paquete de la primera hora. ¿Qué incluye y por qué importa? Importa porque su implementación tiene impacto directamente en la mortalidad del paciente. ¿Cuál es este paquete que tenemos que tener? Lactato sérico. Tenemos que medir lactato sérico. Acá lo medimos por el agua. Si tienen directamente lactato pueden también pedir. Ese lactato me va a ver el riesgo del paciente. Un lactato mayor posibilidad de deterioro, mayor gravedad. Me puede también guiar la agresividad con la que yo voy a guiar mi fluidoterapia. Y también me sirve para seguimiento en el paciente. Hemocultivos. 2 hemocultivos antes de iniciar antibiótico terapia. Pero si no tengo hemocultivos, eso no debería ni demorar mis antibióticos. Igual yo los inicio. ¿Okay? Antimicrobianos tienen que ser dados lo antes posible, en algunos casos en la primera hora, y esto tiene impacto directo en la mortalidad en el paciente. El antimicrobiano se da de acuerdo al foco que se sospecha. Si yo tengo una infección urinaria, sé que gran negativo, mi cobertura debe ser sobre gran negativos. Tengo una celulitis sobre gran positivos y así. Y doy el antibiótico de mayor espectro posible. Normalmente en un shock séptico, ¿no? Estamos hablando de este shock séptico, yo no tengo tiempo para esperar, ¿no? Vamos a darle en un shock séptico una ceftriaxona, a ver qué pasa en 3 días, ¿no? En 3 días se muere el paciente, ¿no? Entonces yo doy el antibiótico de mayor espectro posible y como resultado del hemocultivo hago la de-escalación o desescalación de la antibiótico. La fluidoterapia te ponen un estándar de 30 ml por kilo, que es el volumen inicial que doy al paciente. Es el volumen inicial, pero no todos, en no todos los casos yo voy a darle el total de los 30 ml por kilo. O sea, yo inicio pensando en que le voy a dar 200 mililitros por kilo, pero no a todos los pacientes les voy a pasar todo ese volumen. Porque en algunos pacientes precozmente yo voy a agregarle vasopresores. O sea, no voy a esperar que me pase pues, los últimos 10 mililitros de 30 ml por kilo, sino yo ya decido dale vasopresores, ¿no? Y eso que vía periférica. Se inicia por vía periférica y en el transcurso de las horas aseguras una vía central. Ese es el paquete de la primera hora que tiene que estar presente. Muy bien, ahora les he dicho que según la probabilidad de sepsis, yo indico qué tan intenso soy, ¿no? Con mis medidas. Por ejemplo, lactato. Ya les he dicho que es importante como medida inicial y seriada para guiar la reanimación y tratamiento del paciente. Debe guiar la respuesta terapéutica del paciente. Si es una sepsis definitiva o probable, es un marcador de severidad. O sea, si es definitiva y probable, yo no le doy vueltas al asunto. Debería manejar la sepsis como sepsis, ¿no? Y más bien el lactato me va a guiar qué tan severo es o no. Claro, si es
Si el paciente permanece con hipotensión post-fluidoterapia y lactato más de 2, me habla de un séptico. Y si el paciente al inicio de la sepsis, al inicio nomás, tiene un lactato más de 4, eso me habla de que mi fluidoterapia debería ser agresiva, ¿no? Debería intensificar ese tema. En un paciente que tiene sepsis posible, o sea que todavía estoy dudando, oye, pero parece un T o no, el lactato, cuando está alto, más de 2, me reclasifica al paciente como probable. O sea, me ayuda como herramienta diagnóstica. En aquel paciente que puede ser que sí, puede ser que no, el lactato me dice que puede ser que sí. Y debería manejarlo como sepsis y darle obviamente mejormente antibióticos. Y en pacientes con sepsis improbable, pues un lactato normal, pues me descarte el diagnóstico, pues no tengo que empezar en otra alternativa. Entonces, esa probabilidad de sepsis me dice cómo manejar ese paquete de la primera hora. Hemocultivos, 2 hemocultivos antes de antibióticos, siempre que no reemplacen tratamiento, ¿no? Mi hospital no tiene hemocultivos, no tiene frascos de hemocultivos, dale antibióticos, pues ya no esperan nada, ¿no? Entonces, en sepsis definitiva o probable, obtenerlos inmediatamente, ¿no? Y a la par nomás, preparar la dosis de los antibióticos. Se dice que primero tiene que ser el cultivo y luego los antibióticos, porque sí es cierto, una sola dosis de antibióticos, una sola dosis me puede hacer disminuir la sensibilidad del cultivo a menos del 50%, ¿no? Por eso de preferencia siempre primero cultivos, inmediatamente después antibiótico terapia. Si es posible, incluso me da una herramienta de hasta 3 horas para confirmar el diagnóstico. Como les digo, en sepsis definitiva probable hay urgencia. Los hemocultivos, el inicio de antibióticos deberían ser tomados en la primera hora. Debería ser aplicado el antibiótico en la primera hora. Pero si ya baja esa probabilidad de una sepsis posible, tengo una ventana de hasta 3 horas para poder averiguar quizás algunas otras causas. Antimicrobianos, ¿no? Ciclos cortos. Ya no hay ciclos de antibióticos de 21 días, 14 días, ¿no? Los ciclos actualmente son cortos, 5 o 7 días. 5 o 7 días, y lo que se pide son 3 días que el paciente no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica. Pero son ciclos cortos, ¿no? Esos ciclos de 14 a 21 días, quizás en abscesos, meningitis, ¿ya? Pero en neumonías, celuliticis, son ciclos cortos. ¿Okay? Entonces, sepsis definitiva probable se administran inmediatamente, como les dije, en la primera hora de atención. Y acá ponen sepsis posible. Acuérdense que la sepsis posible hay diagnósticos alternativos, ¿no? Alternativos, que hacen que pierda fuerza un poco, que sea sepsis. Pero si esa sepsis posible tiene shock, yo no me la juego, yo tengo que manejarlo como sepsis y administrarle antibióticos en la primera hora. Pero si es una sepsis posible, sin shock, acá tengo una ventana de hasta 3 horas en que puedo manejar algunos diagnósticos alternativos. ¿Se dan cuenta cómo la presencia de hipotensión shock me habla de severidad y que tengo que actuar con más premura, ¿no? Fluidoterapia, ¿no? Como les había mencionado, el bolo inicial estándar que siempre se ha mencionado es 30 ml por kilo. O sea, ¿qué quiere decir? En un paciente de 70 kilos, 2 litros 100. Esos 2 litros 100 debería darlos en la primera hora incluso de atención en el paciente, con bolos de 500 cada 15 minutos. Bolo inicial de resucitación. Pero no sé si algunos saben esta secuencia de resucitación, optimización, estabilización, evacuación. ¿Ya? El bolo inicial indicado es 30 ml por kilo, pero no te dice que vas a tener que pasar al paciente los 2 litros 100. Los 2 litros 100. Si durante la infusión tú ves deterioro en el paciente, tú podrías escalar las medidas y no necesariamente ponerle toda la infusión de fluidos. Y acá viene el uso precoz de vasopresores, por ejemplo. Si ves tú que este paciente con ese bolo inicial que puede estar bien indicado, se va congestionando, no vas a poner todos los fluidos, ¿no es cierto? Paras la mano, inicias vasopresores y quizá más adelante diuréticos, evacuación. Entonces, no es un estándar que a todos los pacientes les voy a indicar los 30 ml por kilo en su totalidad. Vamos a ver según la evolución del paciente para optimizar esa fluidoterapia, ¿no? Entonces, sepsis definitivo probable se administra inmediatamente, ¿no? Su bolo de 30 ml por kilo, sobre todo si hay signos de hipoperfusión. ¿Cuáles sean los 3 signos?
llenado capilar, estado de conciencia y Gasto urinario. flujo urinario, ¿no es cierto? Sepsis posible, bolo, solo en signos de hipoperfusión, como los que había mencionado, y acá puede ser hasta 3 horas, o sea, no en todos los pacientes voy a dar ese famoso bolo inicial. Y acá para que recordemos un poquito el tema de los cristaloides y los cristaloides balanceados. Nosotros tenemos la solución salina isotónica, el cloruro de sodio, que tiene 154 de sodio y 154 de cloro. Tiene equivalente. 154 con 154, 308. 308 es una osmolalidad similar o parecida a la del plasma. Acá está lo que es el plasma. Similar o parecida a la del plasma. Por eso que la llamamos una solución isotónica, parecida a la del plasma. Un poquito se pasa. Luego tenemos el lactato de Ringer. El Ringer es un cristalóide balanceado, así le llaman. Los cristaloides balanceados son el Ringer, el Plasma Light, solución de Harman. El más común es el Ringer. ¿Por qué se caracteriza? Tienen mayor composición de electrolitos y tienen menos cloro, menos cloro, menos cloro. El hecho de que tengan menos cloro en las soluciones, ¿qué es lo que hace? El cloro, ¿qué cosa es? Un anión. Si yo infundo mucho anión a un paciente, mucho anión a un paciente, ese anión va a desplazar a otro anión. Y el anión que desplaza es el bicarbonato. O sea, nosotros tenemos siempre una electroneutralidad, que mantiene cationes, aniones. Si yo infundo mucho anión para que se mantenga la electroneutralidad, ese anión que yo infundo en exceso va a desplazar a otro anión. O sea, no va a ocupar un espacio en exceso. Va a llenarse, pero va a desplazar a otro. Aquí desplaza el bicarbonato, que también es un anión. Y cuando baja el bicarbonato hay acidosis metabólica. Como mucho cloro, hiperclorémica. Se ha visto que esa hipercloremia en algunos pacientes puede producir vasoconstricción de la arteriola aferente, falla renal, no sé. O sea, tampoco es que se llegue al concepto que no tienen que dar cloruro. No. Se usa el cloruro, pero la infección en exceso, en grandes volúmenes, podría causar eso. Acidosis metabólica hiperclorémica y falla renal. La fluidoterapia de reanimación, los 30 ml por kilo sean con cristaloides. Y de preferencia que se lo den balanceados, que tienen menos cloro, como el vino. No tengo balanceado, no hay problema, esta es solución salina, no hay ningún problema. Este gráfico es bastante interesante, ¿no? Mira, tanto los cristaloides balanceados como la solución salina, solamente 1/3 de un litro, solamente 80 mililitros se quedan en el intravascular. El resto se va al intersticio. Pero hay otras soluciones como los coloides, otras soluciones como los coloides que se quedan 100% en el intravascular. 100% en el intravascular. Entonces tú ves este gráfico, como les digo, tu razonamiento fisiológico, farmacológico, ¿qué te diría? ¿Quiénes son mejores? Coloides, bueno, o sea, me enseñan eso, doctor, coloides, ¿no? Pero cuando la llevo a la práctica clínica, se ha visto que no es así. La mortalidad es igual en los pacientes, incluso mayor en el caso de los coloides. ¿Por qué? Entonces ya les he dicho, cuando ocurren esas cosas que van más allá de tu lógica, quiere decir que hay variables moleculares que tú no estás mirando, ¿no? Y acá salió un concepto de glucocáliz. El endotelio es recubierto internamente por esta membrana amarilla que es el glucocáliz. Ese glucocáliz evita que partículas de alto peso molecular se escapen. Mantiene todo adentro. En un paciente agudo como los sépticos, el glucocáliz se pierde. El glucocáliz. Y todas esas partículas de los coloides, por ejemplo, que tienen moléculas de alto peso molecular, finalmente se escapan. Se escapan y no solo eso, sino que van a jalar por ósmosis afuera del vaso sanguíneo. Entonces, eso que teóricamente debería quedarse en el intravascular, finalmente queda en nada. ¿No? Por eso que la recomendación son cristaloides. Ahora, ¿cuál? Cloruro, Ringer, ahí está el debate, ¿no? Actualmente se prefieren los cristaloides balanceados. Luego tenemos los vasopresores, y de elección es la noradrenalina. ¿Cuándo damos vasopresores? Cuando hacemos diagnóstico de shock séptico. Shock séptico es un paciente séptico que a pesar de fluidoterapia inicial mantiene un lactato mayor o igual a 2 y es necesario vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a de 75.
El vasopresor de elección, ¿cuál es? Noradrenalina. Y si no responde a noradrenalina, se le puede agregar adrenalina o vasopresina. De la letra D para la F no sirve. Ya, D, E, F no, me proponen X, no sirve. ¿Ya? Noradrenalina, y si no responde a adrenalina o vasopresina. Pero deben ser usados precozmente. Precozmente, sobre todo incluso cuando hay signos de hipoperfusión. Entonces, acá está la dosis de vasopresina que tú podrías agregar cuando ya has iniciado noradrenalina y la dosis de la noradrenalina supera los 0.25 microgramos por kilo minuto. Si ya te estás acercando a esta dosis de noradrenalina o la has superado, todavía has hecho séptico refractario. Tu vasopresor de elección va a ser la noradrenalina, pero ves que estás aumentando la dosis y no hay respuesta. No hay respuesta, tengo que agregarle vasopresina. Y el concepto cuando no hay respuesta es hecho séptico refractario. Entonces, sepsis definitiva o probable con shock, el inicio tiene que ser precoz. La tendencia es ahora ya no iniciar primero fluidos, esperar que no respondan, no. La tendencia es iniciarlos a la par. Fluidoterapia como para los vasopresores de inicio precoz. No esperar a que el paciente se congestione, ¿no? Para el tiempo. Ambos a la par se inician, ¿no? Sepsis posible con shock, inicio precoz, ¿no? Y el objetivo acá es ver lo que es la secreción lateral media. Sobre todo con lo que les había mencionado, ¿no? Ver signos de hipoperfusión, ¿no? Piel marmórea, alteración del estado mental, llenado capilar, etc. Objetivos terapéuticos. Objetivos, o sea, ya sé qué cosa dar, ahora cómo voy a monitorizar a ese paciente. Y el tema va más allá de valorar solamente un valor de esta presión arterial. Y eso también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antes se medía la presión venosa central y varias cosas más, ¿no? Entonces, tengo que ver si una presión arterial media mayor o igual a 65. Pero en adultos mayores soy un poco permisivo, ¿ya? Puede ser 60, 65, sin mayor problema. Tengo que ver función renal, un gasto urinario más de 0.1 mililitros por kilo hora, que mejore el nivel de conciencia, llenado capilar, no se olviden, y aclaramiento del lactato, que no es otra cosa que la disminución del lactato sérico, ¿no? El lactato inicial por lactato medido sobre el lactato inicial por 100. Eso le llaman el S-clearance del lactato o aclaramiento del lactato. Lactato inicial por lactato medido sobre el lactato inicial por 100. Debe haber una disminución del 30% más o menos, 30%, o sea, es una medida dinámica, yo tengo que medir lactato para ver cómo va disminuyendo, además de la procalidad. Entonces, no solamente es lo que es presión arterial media. ¿Qué más tenemos como terapias adyuvantes? Ya les he dado el paquete inicial, corticoides. Corticoides cuando tengo shock séptico refractario. Shock séptico refractario cuando les he dicho, cuando ya inicié NOR-A y esta dosis alta, ¿no? De 0.5 microgramos. Inicio vasopresina, inicio corticoides. ¿Por qué corticoides? Insuficiencia suprarrenal relativa. O sea, yo produzco cortisol, mi suprarrenal produce cortisol. El cortisol es una hormona de estrés, ¿no es cierto? De estrés. Pero puede que el estrés sea demasiado y mi cortisol endógeno es insuficiente para ese nivel de estrés. Es insuficiente, o sea, el estrés me gana. Y acuérdense que para que la catecolamina funcione, requiere cortisol. Una función del cortisol, les dije, es permitir la acción de la catecolamina. Entonces se le puede ayudar al paciente con corticoides. Tampoco es un tema, digamos, zanjado, pero es la recomendación, ¿no? Glicemia, ya hemos hecho diabetes, toda glicemia más de 180 se maneja con insulina. Transfusión, si es menos de 7. Heparina de bajo peso molecular para prevenir tromboembolismo. Inhibidor de bomba de protones, solamente sea riesgo de sangrado digestivo, porque el omeprazol te cambia el pH, y el pH cambiado hace que se proliferen bacterias gram negativas y hay riesgo de infecciones intrahospitalarias. Y nutrición de inicio temprano, ¿no? Ese es el paquete de ese medidas. Para finalizar, un poco de fenotipos. Mira, tienen 3 pacientes. Mujer de 40 años con pielonefritis PCR de 100, la zona de conciencia. Varón de 50 años diabético con neumonía, requiere oxígeno y falla renal. 105 años con R6 celulitis, PCR en 80 y leucopenia. Pacientes con el mismo diagnóstico principal, pero distintos a la vez. ¿Cuál sería el paquete de medidas iniciales en estos pacientes? ¿Cuáles les he dicho? Fluido, Fluidoterapia, antibiótico, lactato, lactato, antibiótico,
Antibiótico-terapia, hemocultivos, Vasopresor. vasopresores precoces, etc. Pero todos son iguales. No. O sea, va a salir una fluidoterapia intensa, si un paciente con una crónica terminal que no viene nada, ¿no es cierto? Entonces, son pacientes diferentes. Entonces, el problema es ese, no puede haber un estándar terapéutico único, esa es la crítica actual. Así nacen lo que son los fenotipos de sepsis y el concepto de heterogeneidad clínica. ¿No? Hay muchos patógenos, muchos pacientes, muchas comorbilidades, muchas formas de presentación que hacen que los pacientes sean diferentes, ¿no? Fenotipos son subgrupos clínicamente distinguibles de pacientes con sepsis que te pueden hacer pensar que una diferente presentación conlleva una diferente respuesta, ¿no? Y acá hay unos estudios que les he traído, por ejemplo. Estos fenotipos de sepsis los pueden hacer de forma clínica, pero idealmente deberían ser hechos a nivel molecular, por diferencias en la composición de proteínas de cada uno, del ARN mensajero, de los ribosomas, varias diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Los estudios normalmente, ¿qué variables ven? Edad, peso, talla, frecuencia, presión, que es lo que tú ves comúnmente, pero a veces tenemos diferencias a nivel molecular que son las que finalmente impactan, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio identificó dos tipos de pacientes: inmunoadaptativos prevalentes y inmunoinnatos prevalentes, ¿no? Y se vio, por ejemplo, que la mortalidad era mucho mayor en el inmunoadaptativo cuando usaban corticoides. Las guías son bastante causas con el uso de corticoides, no ponen como recomendación microcético refractario, pero como que funciona, como que no funciona. Probablemente no funciona en este subgrupo justamente, o sea, quizás estamos seleccionando mal al paciente que vamos a usar la corticoterapia. Otro ejemplo, y este es un fenotipo más clínico, donde ve funciones vitales, o sea, ya no vemos variables moleculares, vemos temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial. Dividían los pacientes en 4 grupos, A, B, C, D, ¿no? Entonces, acá veo, por ejemplo, que el grupo A y el grupo D usaban mayores vasopresores, tenían más mortalidad, ¿no? Y vieron también que los del grupo D, me faltan las figuras, no sé qué ha pasado, tenían menos mortalidad con glicerolios balanceados que con cloruro. Porque también la controversia eterna es, ¿no? O cloruro o Ringer, cloruro, un montón de artículos de eso, ¿no? No se ponen de acuerdo con ese concepto. Quizás estamos seleccionando mal a los pacientes que van a responder o van a ir bien con Ringer o van a ir bien con cloruro. ¿Por qué? Porque hay que hacer un adecuado fenotipado. O sea, todos los pacientes los estamos metiendo en la misma bolsa para darle un paquete estándar a un paciente. Actualmente las guías son así, pero la tendencia, el avance es a fenotipar cada caso, ¿no? Obviamente hay fenotipos moleculares, ¿no? Es muy ambicioso para acá, pero también hay fenotipos clínicos. Se van a dar cuenta que hay un montón de estudios de la lúmina misma. ¿Lúmina funciona? No funciona. Quizás funcione en ciertos pacientes con características distintas al resto, que es lo que se quiere. Entonces, estándar actual de atención para el manejo de sepsis. Claro, consiguientemente, el Congreso de Medicina Interna de este año de terapéutica a mí me tocó exponer justo de sepsis, por eso que les he traído esta presentación. Entonces, el diagnóstico es por probabilidad clínica, ¿no? No por una prueba ni un score único. Se dan cuenta cómo, no sé si la palabra es que hemos retrocedido o hemos avanzado, pero la conclusión es que manda ese cuadro clínico del paciente, más allá de cualquier cosa. El lactato no solo diagnostica, también te guía la parte terapéutica y te puede intensificar incluso al inicio de la sepsis. La probabilidad de sepsis me dice qué tan intenso tengo que ser con la terapéutica, ¿no? Sepsis definitiva o con shock, hay medidas que se priorizan en la primera hora. En el resto de probabilidades, hasta 3 horas tengo para digamos, pensar. La fluidoterapia inicial es 100 ml por kilo, pero vas a saber cuándo parar. Pues. Un paciente con falla naranja con congestión, 100 ml por kilo, no vas a pasar todo el volumen, ¿no? Quizás el inicial sea así, pero precozmente pensarás darle vasopresores o tomar alguna otra medida. La tendencia es administrar vasopresores precozmente y por vía periférica, y no todos los pacientes con sepsis responden igual a la misma terapéutica, ¿no? A la larga, el tema va a ser el fenotipado. Se aplica en general a varias patologías para ver lo que es la medicina de precisión. Listo, eso es todo.